Hola, bienvenidas, bienvenidos todos. Vamos a iniciar esta sesión más de SEDEC en el estudio de Edgar Cayce, 2 lecciones de espiritualidad. Hoy tenemos una sesión de inicio, de apertura, con la unidad de fraternidad. Es un tema muy interesante, muy bonito y sobre todo nos va a llegar, ¿no? Creo que nos va a llegar a la comprensión del corazón. Sean cordialmente bienvenidos. Vamos a iniciar con una oración. Le vamos a pedir a la compañera Patti que nos ayude con ello. Gracias. Gracias. Bueno, cerramos nuestros ojos, ponemos nuestra mano derecha en el corazón, a la altura del corazón, y si también queremos, ponemos la mano derecha arriba de nuestra mano izquierda. Respiramos lenta y profundamente, disfrutando de ese aire. Sostenemos y exhalamos larga y lentamente con la boca, todos a su ritmo, a su tiempo. Inhalamos, sostenemos y exhalamos por la boca lenta y largamente. De 2, 3, 4 veces. Y cuando exhalamos, soltamos nuestros hombros, sentimos cómoda nuestra espalda, nuestro cuello, nuestra cabeza, y esbozamos una sonrisa. Centramos nuestra atención en nuestra respiración. Sentimos o imaginamos el ritmo del latido de nuestro corazón para unirnos de corazón a corazón, todos en el grupo, todos universalmente. Seguimos centrados en nuestro corazón. Inhalando y exhalando, sintiendo esa vida que entra y nos revitaliza, energizándose más con el latido de nuestro corazón. Y en estos momentos vamos a pensar, a traer a ese ser, a esa persona, a ese animalito que queremos apoyar y ayudar en estos momentos. Que esté pasando por situaciones, también puede ser por un grupo, por un hermano, por los padres, por los amigos. Lo vamos a visualizar también, que su corazón late hasta que sentimos que ese latir es al unísono con esa persona. Y sentimos una profunda gratitud por ayudar y apoyar a esos corazones. Que salga de nuestro corazón ese amor infinito que les traerá paz, amor, armonía, esperanza, salud. Con ese mismo amor, damos gracias por esta oportunidad de esta charla, de este aprendizaje, de estas sabidurías que llegan directamente a nuestros corazones, a nuestra gran chispa divina. Damos gracias al Maestro Jesús, a los espíritus benevolentes que nos acompañan en estos momentos
nos ayudan a entender, a comprender dentro de nosotros estas verdades. Damos gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias a Dios y gracias, Patti, gracias a todos los compañeros que están aquí, también a los que tendrán oportunidad de conectarse después, ya en diferido. Vamos a iniciar entonces con nuestro estudio. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar esta lección número 6 que se llama Fraternidad. Y es una lección muy bonita. Muchas lecciones pareciera que son parecidas, se complementan, se integran, porque todo es una unidad. Hay similitudes, hay vibraciones armónicas entre una lección y otra, y se va acumulando la energía que nos ayuda a entender y comprender, sobre todo esa parte de la comprensión de la vivencia. Vamos entonces a iniciar con esta parte. Dice lección 6, fraternidad. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31, 33. Afirmación para la meditación. eh, Cuán excelso es vuestro nombre en la tierra, oh Señor. Anhelo ser vuestro compañero, pero sé que primero debo mostrarme fraternal con mi semejante. Pues si no me acerco a mi hermano con humildad, a pesar de la oración y la meditación, jamás podré elevarme hacia vos. Ayudadme, pues, en mi lucha por acercarme a vos. Es una afirmación para la meditación de esta unidad. Muy interesante que dice que la ley está en nuestra conciencia, en nuestro interior y en nuestros corazones y sobre ellos está escrita. Y Él es nuestro Padre Creador, nuestro Dios, nuestra eternidad, nuestra fuente, y todos nosotros somos una unidad, una comunidad, un pueblo. No hay división, no hay fronteras, no hay ninguna discriminación en el sentido de que todos los seres humanos somos un pueblo. Entonces, a diferencia de algunas creencias donde hay un Dios o ese Dios tiene preferencia sobre algún pueblo en particular o cultura, pues aquí encontramos que no. Y dice, cuán excelso es vuestro nombre en la tierra, Señor, oh Señor. Anhelamos ser vuestro compañero. Y es interesante que aquí no se nos dice, o la oración va en el sentido de que Dios, la razón de Dios, de nuestra creación, es que precisamente fuéramos compañeros del Padre. Ya no tanto como hijos, sino ya como compañeros, como hermanos filiales, como seres que vibran en una frecuencia muy similar y por lo tanto se acompañan en el proceso creativo. Y dice él que antes de llegar a ser compañero fiel del Padre, antes de ser esa emanación compañera del Eterno, ante todo debo mostrarme fraterno con mi semejante. Es una condición, es un condicionante que debo de desarrollar la fraternidad con mi semejante, con cualquier ser humano, que también va al reino animal, al reino vegetal, a la madre tierra, pero particularmente con mi semejante, con aquel que vibra en una frecuencia similar, la frecuencia humana. Pues si no me acerco a mi hermano con esa humildad que nos permite ser fraternos, no obstante que hagamos oración y meditación, jamás podremos elevarnos hacia Dios. Y aquí nos dice algo muy bueno, ayudadme pues en mi lucha, porque es una lucha constante de vibrar en esa frecuencia de unidad y eso nos permite acercarnos a Dios.
De hecho, pudiéramos reflexionar un poco acerca de que el sentido último de nuestra existencia es precisamente eso, a alcanzar el legado de ser hijos de Dios, pero también a la vez ser compañeros en el poder, en la co-creación, en el hecho de crear bien, crear amor, crear paz. Entonces, muy importante que nos elevamos a Dios en la medida que demostramos dominio de nuestra propia naturaleza con el afán de ser fraternos con el otro. Y eso es una lucha, la lucha que entraña vencernos a nosotros mismos para alcanzar al Padre. Solo a través de la fraternidad, a través de la hermandad, a través de la cooperación con el otro, tratando al otro como yo mismo, en esa medida nos elevamos, nos sintonizamos con nuestra verdadera naturaleza. Entonces aquí empieza la introducción, fraternidad. El imperativo de la fraternidad es obrar con los demás tal y como desea usted que los demás obren con usted mismo. De no cumplirlo, jamás podrá complacer a Dios. Y también es algo interesante, muchos de nosotros buscamos complacer a Dios o estar de acuerdo a sus leyes. Y aquí hay un elemento muy importante que es la relación con los demás. Entonces, nuestra actitud debe de ser tratar al otro como yo quisiera ser tratado, aunque los demás no me traten como yo quisiera, pero debe haber una especie de vibración armónica de aquí para allá, para el otro, porque si no mantenemos esa vibración de paz, de fraternidad, de abrir un lazo o establecer un lazo de unidad, de conexión, no estamos generando disonancia, no estamos colaborando con la cooperación, válgase. Que tu consigna sea, soy el guardián de mi hermano. ¿Quién es su hermano? Sea quien sea, ya sea blanco o negro, joven o viejo, rey o presidente, rico o pobre, bueno o malo. Lleva impresa la huella del hacedor en la tierra. Y aquí hay un elemento que lo hemos reiterado, repetido mucho, reiteradamente, que nos dice que todos los demás tienen la chispa divina, la esencia inmortal, tienen la divinidad, la dignidad de ser divinos. Pero muchas veces en base a nuestro trato cotidiano y en base también a nuestros prejuicios, en base a lo que percibimos, los defectos del otro, que es lo primero que vemos usualmente, no vibramos en esa frecuencia de recordar que el otro conlleva la divinidad. Todos los hombres son sus hermanos, todos sin distinción alguna. Entonces, alguien preguntaba, ¿quién me ha puesto de guardián de mi hermano? Creo que más o menos la frase iba por ahí. Y el maestro no dijo nada, pero ciertamente el universo dice, tú eres el guardián de tu hermano, aquel que tienes ese vínculo, esa cercanía. Y de alguna forma, aquí quizás la interpretación que tendríamos que encontrar o el punto de equilibrio es hasta qué punto y de qué manera puedo prestar un servicio fraterno al otro. Porque recordábamos una experiencia pasada en la cual una compañera y también nosotros nos hemos equivocado, quizás al interpretar excesivamente ese concepto de ser fraterno, de ser bueno, de ser generoso con el otro, porque quizás esa forma de ayudar no es la que el Padre está buscando o está pidiendo. Y muchas veces es necesario el punto de equilibrio, la justeza, para poder encontrar ese punto de en medio, la sabiduría que nos permita equilibrar el amor con la voluntad para lograr el equilibrio. Eso lo veremos en su momento. Entonces, lo muy importante aquí, Edgar Cayce nos dice que desde el principio de los tiempos hemos estado siempre, y a pesar de no ser conscientes de eso, en contacto directo con Dios. Es difícil pensar que Dios nos abandona o que nos llegase a abandonar en algún momento, porque entonces no sería Dios. El hecho de tener conciencia o de tener su chispa divina es señal que Dios está constante y eternamente con nosotros. Estando encarnados o desencarnados, estando enfermos o sanos, siendo victoriosos o no,
cometiendo errores o no, Dios está siempre presente, porque su huella, que es la chispa divina en nosotros, que es nosotros mismos, está presente en todo momento. Entonces, pensar eso y recordarlo que siempre está atento a nuestro proceso y hasta nuestro crecimiento. Yo me preguntaba alguna vez, ¿por qué cuando tenemos un problema o una necesidad o quisiéramos encontrar un conocimiento, siendo que somos hijos del Eterno, no tenemos ese acceso de manera pronta? Es decir, si necesito curarme de una enfermedad, muchas veces estoy buscando soluciones y no tengo claridad, o no tengo el conocimiento, o no tengo el recurso, o no tengo X, Y o Z. Sobre todo, la certeza de eso, de cuál es la voluntad de Dios para curarme, para resolver un problema, para seguir adelante, para salir del bache, por ejemplo. Y la respuesta llegó de una forma bien interesante. Dice, en la medida que tú te has separado de la fuente, no es que ella se haya separado de ti. Lo que sucede es que tú lo has hecho. Y esa barrera o esa falta de conciencia o de claridad o de certeza es todo aquello que has creado como separatividad de tu fuente, porque tu fuente está siempre conectada contigo. Y lo que más desearía tu fuente como un padre o madre amoroso es darte todo lo necesario para que tú estés bien y seas feliz. Entonces, este proceso conlleva dificultad. Hay resistencia del ego y hay toda una especie como de envolturas discordantes que nos mantienen aparentemente separados de la fuente. Y obviamente las circunstancias exteriores, donde vemos la dualidad, donde vemos el bien y el mal, lo justo, lo injusto, etcétera, donde vemos que pareciera que hay muchos poderes y muchos elementos de fuerza que nos controlan, que nos manipulan, que nos limitan, que no nos permiten alcanzar nuestras metas, pareciera que son opositores a nuestro propio proyecto, a nuestra propia vida. Pareciera que hay muchos dioses y que no hay una unidad de poder, que no hay un solo Dios, una sola conciencia, un solo orden. Entonces, muy importante entender de que nuestros sentidos y nuestra percepción acá está bastante limitada. Entonces, el objetivo es contra viento y marea, contra las apariencias y dificultades y aquello que pareciera que Dios nos da la espalda o que se olvidó de nosotros o que no hay respuesta del plano espiritual, entenderlo como elementos que todavía necesitamos trabajar para ir abriendo camino. Entonces, parte de nuestra herencia es precisamente esa, experimentar la relación con nuestro Creador. Y esta relación se va a experimentar a través de la comprensión consciente de nuestra interacción con los demás. Es indudable que la oración y la meditación cumplen funciones muy importantes, son vitales, pero nos olvidamos mucho de que inclusive eso que hemos creado como discordancias en nuestra aura, en nuestra relación con Dios, también existe en nuestra relación con los demás. Es decir, digámoslo así, que el primer acercamiento con Dios es en nosotros mismos con nuestro semejante. Entonces, nuestra relación con nuestro Creador a través de la comprensión consciente de nuestra interacción con los demás. ¿Cómo está mi interacción con el todo, con todos los demás? Partiendo de aquellos seres que están en mi familia, en mi núcleo más cercano, pero también con toda la humanidad en general. Uno de los aspectos más importantes de la transformación personal, que obviamente es ese trabajo, es ser plenamente conscientes del vínculo fraternal inherente o el que debe existir a todo ser humano, que existe en todo ser humano, que está dentro de todo ser humano, a la espera de nuestra actualización. Dicho vínculo común no es otro que formar parte de una comunidad espiritual. Aquí se habla de comunidad espiritual porque somos espíritus encarnados y no encarnados. Pero formar parte consciente de una comunidad es ser un elemento cooperativo, armonioso, predispuesto a la fraternidad con el conjunto.
Puesto que Él es nuestro creador, todos integramos la misma totalidad. De Él partimos, en Él nos movemos, hacia Él vamos, y Él es nuestro centro, de uno mismo y también de la comunidad y del colectivo planetario, pero también de todo el universo, de todo el sistema, de toda la creación. Todos integramos la misma unidad, todos estamos dentro de Dios mismo. Desde la perspectiva de las lecturas, esta conexión espiritual aspira a manifestarse en la tierra de manera plena y completa. La razón de estar aquí encarnados es precisamente acercarnos cada vez más en vibración, en actuación, a la manifestación de Dios mismo, es decir, manifestando los atributos de Dios en esta tierra. En lo más profundo de cada individuo subyace la conciencia de un buscador nato. Todos podemos coincidir que estamos buscando, que estamos en la búsqueda. Muchas veces estamos buscando algo material sin darnos cuenta que eso nos lleva a una búsqueda espiritual a través del dolor o a través de el bienestar que nos provoca eso. Todos anhelamos conseguir que en nuestra comunidad espiritual reine la fraternidad. Indudablemente, quien está en un grupo, por ejemplo, busca que haya fraternidad, unidad, amor, entendimiento. Quien está en una familia, por muy difícil que sea la familia, al estar de alguna forma vinculado carnalmente con los demás, pues busca o propende o desearía internamente que la fraternidad, la paz, la alegría, el bienestar, el cooperarse mutuamente estuviese. Dentro de cada uno de nosotros reside un modelo de unidad que avanza hacia la búsqueda de la plenitud, es decir, de la totalidad, de la completitud, del todo, de lograr la plena paz, la plena armonía, el pleno amor, la plena dicha, la plena integración, el servicio y el amor hacia los demás. Al entrar en esa armonía con dicho modelo, logramos alcanzar la plena realización de la verdadera fraternidad. Entonces, cualquier elemento que nos genere discordia o cualquier situación que no esté terminada o completada en fraternidad es un déficit, es una situación que no nos va a permitir estar en paz. Inclusive puede suceder que dejemos, digamos, círculos sin cerrar, por decirlo así. Tengamos una relación de odio, de resentimiento con el pasado, con alguna persona o presente. Quizás tarde o temprano debemos entender que hasta que no logremos la verdadera fraternidad, que es el estado que es deseable por el universo, por Dios, esa situación va a seguir latente. Y puede que en esta vida ya no la tengamos porque falleció, porque estamos distanciados, etcétera. Pero al persistir esa falta de fraternidad, la ley nos orilla a volvernos a encontrar en otra vida. Y dependiendo de la intensidad de esa división, de su unión, pues vamos a tener mayor cohesión, mayor atracción para poder resolver el problema o la situación de diferencia, de falta de fraternidad. Esta llama interior nos impele hacia el grado más alto de plenitud, o sea, la llama interna, posible en la íntima relación que mantenemos con nuestro Creador. Sin embargo, debido a nuestra limitada comprensión de este deseo interno del espíritu, solemos tratar de satisfacer dicho anhelo de forma muy superficial o muy material, lo que aumenta nuestra sensación de vacío interior. Podemos decir esto yo ya lo resolví, por decirlo de alguna forma, pero no de la mejor forma, de un verdadero perdón, de una verdadera reconciliación a nivel interno, de una verdadera comprensión del por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Si lo decimos de palabra, ese perdón, por ejemplo, pero hay internamente una vibración que no permite la fraternidad, entonces estaremos buscando, de alguna forma, resolver el problema, entre comillas, problema, o el conflicto o la relación, de una manera más materialista o superficial. Y esto nos va a generar un vacío, una insatisfacción del alma
que nos va a procurar nuevamente una experiencia, o sea, una experiencia nueva para poder subsanar aquello que no fue cubierto con la fraternidad, con el amor, con el perdón incondicional. Dice, porque ese deseo fraternal al que el alma aspira, y miren que aquí lo dice, es un deseo fraterno del alma. O sea, el alma lo puede aspirar, pero el ego normalmente no, porque le duele, le causaron daño, se siente mal, no puede perdonar, etcétera. Pero el alma aspira a hacer las paces, por decirlo así, fraternales con todo mundo. Ese deseo fraternal del alma solo puede ser satisfecho a través de las manifestaciones del espíritu. O sea, ¿cómo? A través del altruismo, el perdón, el servicio y el amor. Es la única manera. La fraternidad es la plena realización de nuestra conexión con los demás. O sea, aquí lo enfatiza, lo reitera. O sea, la fraternidad es el grado que busca el alma en nuestra relación con los demás. Es la realización más alta, la realización plena. Podemos decir que la realización del amor se plasma en la fraternidad con el prójimo y por ende nuestro vínculo con Dios. ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué? Porque curiosamente, si hay fraternidad de nosotros para con los demás, en esa conexión, en ese acercamiento, en ese deseo de ser uno, nos estamos vinculando con Dios de manera directa, con las chispas divinas de los otros que también son Dios. A medida que somos más conscientes de esta relación y de esta sinergia, comprendemos nuestra obligación para con todos los individuos que integran la comunidad mundial. Nos hacemos parte del mundo. Ya no hay diferencias entre razas y culturas, inclusive entre creencias religiosas o no. Cuando alcanzamos a comprender que el Padre se halla tanto en nosotros como en los demás, despertamos a nuestro verdadero ser. Fíjense que esta frase está súper interesante. Es una frase que habría que meditar profundamente. Cuando alcanzamos a comprender, cuando llegamos a comprender, no nada más a entenderlo, sino a sentirlo, que el Padre se halla en nosotros como lo está en los demás, despertamos a nuestra verdadera comprensión de nuestro ser, a nuestra verdadera naturaleza, porque estamos comprendiendo que Dios está en nosotros y en los demás, pero estamos actuando conforme a esa comprensión. Por eso se llama comprensión, porque ya fue asimilada más allá del intelecto. Cuando permitimos que el amor de nuestro Creador fluya a través de nosotros, que eso sería fraternidad, por ende, después de haber hecho esta comprensión, descubrimos en los demás ese vínculo que nos une en tanto que seres humanos, nuestro común y más profunda conexión espiritual. Gracias a ella, gracias a la fraternidad, somos conscientes de nuestra estrecha unión con todos los hijos de Dios. Entonces aquí termina. Lo estuve leyendo, pero a la vez haciendo algunas observaciones. Vamos a hacer un espacio para poder platicar y comentar al respecto. Vamos a pasar. ¿Algún compañero que quiera externar algún punto de vista? Adelante, por favor. Listo, por favor. ¿Cómo sería una forma de definir fraternidad? Fraternidad en el lenguaje humano se llama fraternities, es como hermandad. Fraternidad es hermandad en el lenguaje humano. Sin embargo, esa es la comprensión más alta que tenemos como seres humanos. Por ejemplo, en una comunidad cristiana se dicen hermanos y se dicen que forman una comunidad fraterna. De hecho, ese es el objetivo de las comunidades espirituales o de ayuda al prójimo, desarrollar la fraternidad, que es la concebir la relación del otro conmigo y yo con el otro como hermanos, procedentes de un mismo Dios. Ese sería, en el lenguaje humano, fraternidad es sinónimo de hermandad. Sin embargo, los espíritus dicen que la fraternidad es el elemento real
y el concepto de hermandad es la sombra proyectada en el terreno humano. Es decir, lo que aquí manejamos como hermandad a nivel, digamos, convencional, cuando entras, por ejemplo, a un grupo cristiano o espírita inclusive, se dicen hermanos y buscan desarrollar esa empatía usando esa denominación. Por eso es como una hermandad. Sin embargo, la fraternidad es cuando la comprensión, la realización, la comprensión primero, la realización de ese amor se va más allá de los convencionalismos humanos. De hecho, los espíritus fraternos o los guías fraternos comprendieron y comprenden que son hermanos vinculados a nosotros. ¿Ya no está? No te escuchaste, David. A ver, ¿hasta Mm. dónde no me escuché? Ah, De realización. es que la conexión es un poco inestable la que tengo. No sé por qué. Salió ahí el letrerito. Lo que decía yo que cuando tenemos una comunidad buscamos decirnos hermanos. Por ejemplo, en la comunidad espírita se manejan hermanos o en la comunidad cristiana se maneja de hermanos. Y que la palabra hermandad es parecida a fraternidad, pero fraternidad es una vibración mayor. Digamos, la hermandad es como la sombra de la fraternidad y que en los planos superiores los guías viven la fraternidad porque la comprendieron en este proceso de ir escalando y comprenden de una manera viva, con el alma, con el corazón, de que todos somos hermanos. Para ellos ya no hay diferencia o dualidad. Nosotros, como humanos, todavía podemos usar el denominativo hermano o hermana, pero no lo sentimos a la profundidad de la fraternidad. El caso del Maestro Jesús que logró desarrollar una comunidad fraterna con los discípulos, pero al principio no eran, como diríamos, hermanos de ideal en pos del Maestro. Pero la fraternidad fue cuando el Maestro y ellos demostraron con su ejemplo y con su servicio que vivían en fraternidad, o sea, comprendieron el mensaje del Maestro. Espero que se haya entendido, Trinidad. Sí, sí, trato de seguirlo meditando. Bueno, muy bien. Yo Gracias. también lo medito cada vez que lo recuerdo, cada vez que lo Sí, sintonizo, hay que... ¿Cómo sería la fraternidad de los espíritus mayores? O sea, los espíritus benefactores nuestros. Ellos vibran en esa frecuencia de fraternidad. Nosotros buscamos vibrar en esa frecuencia, pero nos cuesta mucho trabajo. Inclusive el tratar al otro como a uno mismo nos cuesta trabajo. Y eso es lo básico del concepto de hermandad. O sea, tratar al otro como a uno mismo, como uno mismo quisiera ser tratado, es la base. La fraternidad es la identificación, la reverencia de Dios en el otro, por decirlo así. La comprensión de que en el otro está Dios mismo. Bueno, y ahí tendría que ser el trato para ser amoroso, humilde, paciente. correcto. De hecho, la fraternidad auténtica eh, se logra cuando alguien es capaz de vencerse a sí mismo y haber comprendido su divinidad, comprendiendo la divinidad en los otros. El acercamiento de Dios no, el requisito para acercarse más a Dios y empezar a ser uno con Dios es la fraternidad. Entonces, digamos, para nosotros es difícil, no la tenemos fácil o la pensamos difícil, pero estamos ensayando, estamos avanzando en ese proceso. La parte intelectual, por decirlo así, o filosófica, aquí se da. La parte vivencial, cada quien la practica o no, dependiendo de su grado de comprensión y deseo de aspirar a Dios. Porque solo se puede acercar a Dios acercándose en fraternidad al otro. El trabajo es con el otro, pero realmente es con uno mismo. El beneficio del otro al otro es nuestro propio beneficio. El que damos al otro es nuestro propio beneficio. Es lo que llamaríamos fraternidad. Todos somos uno.
En el lenguaje maya decían Inlaque Xalaquén. Saludo al otro yo que mora en ti. Al otro yo, al otro mi yo que mora en ti. Es un ejemplo de esta interpretación. Saludo a mi otro yo que mora en ti. Es un nivel avanzadísimo de fraternidad. Digo, ya lo comprenden y ya lo practican. Ahora lo viven, ¿no? Entonces, aquellos más avanzados practican la fraternidad como prioridad número uno. Por eso ustedes se dan cuenta que los que han avanzado mucho en lo espiritual, no de gratis, se dedican a servir al prójimo y a vencer sus limitaciones y su egoísmo, su orgullo, por ejemplo. No es porque quieran ser santos, no es por nada, sino porque quieren aproximarse a su verdadero ser y aproximarse a Dios en la convivencia con los demás. ¿Vale? Bueno, Sí, ¿algún, sí. algún comentario, pregunta de los demás compañeros? José, usted quiere hablar. La notamos inquieta. Lo que pasa es que nosotros, ¿qué formamos? ¿Una hermandad en el grupo? Somos aspirantes a ser fraternos, a ser espíritus fraternos. La hermandad se puede malinterpretar por el concepto religioso. Yo casi Ajá. no la uso, porque cuando dicen, oye, es hermano, hermana, digo, es válido, pero nos rememora el concepto de, digamos, religioso, de alguna forma. Inclusive, si ustedes lo ven en una congregación religiosa, por ejemplo, de los franciscanos, o etcétera, las hermanas clarisas o X, las monjas de tal congregación, se dicen hermanas. También los sacerdotes o seminaristas se dicen hermanos algunas veces. Están procurando ser una hermandad para avanzar a una fraternidad. El ego Ujú, es el que se choca ahí, se mete. Y realmente la clave es eso, vibrar en fraternidad. Entonces, por eso el concepto de comunidad fraterna aquí. ujú, No se dice hermandad fraterna, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el concepto de comunidad es común, todos somos uno. O sea, de alguna forma, comunidad es comunidad personal, hay una comunión con uno mismo, comunidad con mi familia, con mi trabajo, mis compañeros, con mi escuela, con mis alumnos, etcétera. Hay una comunidad mexicana, por decirlo así, donde quiera que estemos, pero hay una comunidad mundial y hay una ujú, comunidad cósmica con los hermanos, inclusive con los espíritus, porque los espíritus y los hermanos mayores forman una comunidad de espíritus porque no tienen cuerpo como nosotros lo tenemos. Entonces, es regreso a la unidad, es vibrar en ujú, la unidad. Aquí les voy a pasar un tip y lo voy a complementar con una instrucción. El mayor reto de todos nosotros es despertar a esta conciencia de fraternidad para regresar a la unidad, a la vibración de la unidad y superar la dualidad. La dualidad es cuando hay esa separación o esa división o ese sesgo o esa discriminación entre que encuentro un pero para relacionarme con el otro. O sea, o veo un defecto o algo que me está afectando. Pero eso el maestro lo manifestó al revés. El maestro no veía más que lo que conectaba con el otro. Aún en el trato con los fariseos, saduceos y todos ellos, él buscaba despertar la conciencia del alma, porque el ego se metía, los prejuicios. Por ejemplo, aún en los grupos espirituales hay diferencias y habemos diferencias. O sea, existen como situaciones que nos impiden desarrollar esa fraternidad. ¿Por qué? Porque priorizamos el dogma o priorizamos la doctrina sobre la fraternidad. Todas las divisiones, donde ha habido división de grupos, de todo, ha sido eso. Se prioriza el ego, la forma de pensar de una persona o de la otra, sobre el concepto de la unidad, porque unidad es fraternidad. Entonces, unidad es fraternidad. Entonces, en terrenos prácticos,
recordar que Dios es uno y que cada vez que buscamos el bien del otro, que perdonamos, que no criticamos, que renunciamos un poco a nuestro bienestar y a nuestra complacencia para ayudar al otro, ya estamos practicando fraternidad. Estamos siguiendo un poquito más de nuestro ego, un poco más de nuestra esfera habitual. Y ese es un buen principio. Cada vez que nos callamos, si nuestras palabras no son fraternas o no colaboran con el bien de la comunidad, estamos siendo fraternos. Entonces, es el trabajo que hay que realizar. ¿Vale? Gracias. Gracias, José. ¿Alguien quiere comentar o preguntar o algún caso más así aterrizado? Digo, porque yo así como que me empiezo a empiezo a adelante, Pati. Sí, Nada más, te no empezamos a ver volar. Pati, y ahorita Trini. nada más, no alcancé, Pero o sea, entendí el concepto, pero ¿cómo lo dijiste? Un tip es despertar a la unión, ¿y qué más dijiste? De la Despertar comunidad, a la unidad. a la unidad. Hay una, ¿cómo diríamos? Una de las enseñanzas más altas, si no es que la alta que existe, cuando lo comprendemos, nos cambia la realidad, nos cambia la vida y ya solo nos queda practicarla. La idea de estar aquí en la tierra es traer a Dios a través nuestro y manifestarlo a plenitud. Ese es el objetivo de nuestra encarnación. Aprender a ser lo que realmente ya somos adentro, o sea, la Ajá. conciencia del Cristo, etcétera. El escollo con lo cual nos encontramos o el bloqueo es cuando empezamos a ver algo que no existe en la unidad, la dualidad, las diferencias, el conflicto, el ego, el otro ego, el problema, la enfermedad, etcétera. Esas situaciones, aunque parecieran muy reales, son realmente situaciones de ensayo, de prueba. Son situaciones, dirían los cuánticos, como un holograma grande, donde se nos ha permitido crear este juego de sombras y luces para poder captar el valor de la unidad, el valor del amor, por ejemplo. Entonces, voy a mandarles en su momento un video que complementa mucho esta enseñanza de la unidad. O sea, es la enseñanza que va más allá de la dualidad, de ver las diferencias. Porque si ustedes se fijan, todo lo que ha hecho generar conflicto entre los seres humanos es lo que es división, lo que es separación. O sea, nosotros vemos dos, donde Dios y Jesús, por ejemplo, ven uno solo. Donde nosotros vemos mal, Dios ve el bien mayor, por ejemplo. Donde nosotros vemos como que algo no está, no es correcto, no es justo y no está bien, Dios ve más allá para nuestro progreso como espíritus. Y a nosotros nos cuesta aceptar que de todo aquello que vivimos aquí, que pareciera malo, hay un bien mayor. El mensaje del Maestro Jesús, el Maestro vio unidad en todo. Aún en la dualidad, él vio más allá, ¿no? Por ejemplo, trascendió, él venció al mundo dándoles a entender de que Dios es uno, que no hay dos dioses, que no hay diferencia, que el otro es igual que yo, quizás en diferente grado o yo en diferente grado, pero el otro es esencia de mí y yo soy esencia del otro y somos esencia de Dios. Entonces, si el Padre es uno solo, la realidad es perfecta, es una sola, aunque veamos lo contrario. Y todos, por ende, somos hermanos. ¿Cuál es el objetivo de la vida? Aprender eso. Amar a Dios como el centro, como el supremo bien, la ley universal, como lo más sagrado, lo más hermoso, lo más valioso, sobre todas las cosas. Y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, porque todos somos hermanos. Esa ha sido la conclusión siempre. Entonces, cuando ya entendemos un poco esto, ahora viene a la prueba, viene el día a día
en el cual somos probados y la manera más práctica de probarnos es a través si mantenemos la fraternidad con el otro. O sea, si hay fraternidad con nosotros para el otro, por ejemplo, que el otro es igual que yo, somos extensión. Entonces, cuando practicamos y vamos al nivel de primero hermandad, si quieren, y luego fraternidad, pasamos a la unidad, al amor incondicional, porque ya no vemos la cáscara o la máscara o el externo del otro. Estamos recordando que el otro soy yo y yo soy el otro, y lo que haga el otro me lo hago a mí mismo. Entonces, digo, es cuestión de vivirlo. Muy bien. Ah, Linda, por favor. Y creo que Trinidad dio un comentario ahí ahorita. Linda. Mm, no, bueno, es que sí iba a comentar que a veces, pues las diferencias hacen que pues haya estas divisiones entre nosotros porque uno piensa diferente. Y como que, como tú dices, ¿no? A veces el ego es de yo quiero tener la razón porque yo tengo la verdad. Me recordó eso de la fábula de los ciegos, no sé por qué se me vino esa historia, pero así muchas veces pensamos todos, ¿no? O sea, de yo tengo la verdad absoluta y por eso está la división, porque yo ahorita lo vi en un grupo de espiritismo que cada quien tiene su opinión y como que había muchas opiniones. Entonces, como que todo ahí es donde entra el ego y ya no hay fraternidad, ¿no? Lo que pasa es que sí cuesta, ¿no? Como dejar de lado el ego para poder ver al otro que realmente eres tú mismo, ¿no? O sea, lo digo porque a mí me ha costado, porque a veces uno es muy terco en tener la razón de, no, es que yo soy, ¿no? Pero cuando comprendes que la otra persona también sufre, yo lo veo con un familiar, ¿no? Yo tenía una relación con ella muy, pues muy pesada, ahorita nos llevamos bien, eh, porque las dos tuvimos que pasar situaciones, ¿no? Yo la tuve que entender ella a mí, y pues yo me llevo bien ahora con ella, ¿no? Incluso hasta le digo que la quiero, pero sí es un proceso de dejar, pues eso, la dualidad, ¿no? Que mencionas. Yo lo digo desde lo que yo he vivido y pues es eso, lo que quería comentar. Ok, muy bien. Gracias. Gracias, Linda, por tu comentario. Trinidad. No, nada más era una frase que empleaban los mayas que decía, yo soy tú, tú eres yo. Entonces, yo creo que esa es la parte más fraterna de nuestra antigüedad, donde mostraban el afecto y se trataban como tales, ¿no? En esa amistad y entre hermanos. Pero a veces, como dice Linda, nos cuesta mucho trabajo dominar, ¿no? Porque todos somos los dueños de la razón, sin ver que el otro tiene la razón y que uno también tiene la razón, ¿no? Es la parte más difícil. Muy bien. Sí, Gracias. y gracias. Y es interesante que muchos en algún momento creemos tener la razón, la verdad absoluta y que nuestra única palabra es la que vale, ¿no? Y nos damos cuenta que realmente apenas estamos empezando a ver un poquito una verdad mayor. Pues estamos iniciando el camino evolutivo. Y así como nosotros vemos al otro, otras pueden vernos a nosotros. Entonces, ¿quién está arriba y quién está abajo? Lo que menos importa es eso. Lo que importa es que el que está arriba, o de alguna forma el que considera estar arriba, tiene que hacerse humilde para sentirse que está abajo del otro. Es decir, ser compasivo, comprensivo, paciente, tolerante, más que el otro. Porque es la única forma de tener la verdad y estar en la verdad, ¿no? Vibrar en eso. Muy bien. Si no hay un comentario adicional, vamos a pasar a la siguiente parte, a completarlo. A ver, permítanme, que me da un poco de cosa porque pareciera que ya no está grabando. Creo que cuando se trabó el sistema, parece que se
se cortó, pero bueno, vamos a continuar. Sí, está grabando, sí. Ah, sí, bueno. Sí, porque Sí, dice, la otra sesión se cortó a los 30 minutos y ya no la pude recuperar. Pero bueno, gracias, Linda, por, por quitarme una preocupación. Vamos a continuar. Mm, Bueno, aquí vemos. Nuestra responsabilidad hacia los demás. Edgar Cayce creía que llegaría un día en la historia del mundo en el que el hombre sería plenamente consciente de su responsabilidad hacia el prójimo. Esto ya está en ese proceso. Estamos en ese proceso. Si ustedes lo ven ahorita en esta instrucción, nos está buscando ser conscientes de esa responsabilidad que tenemos para con el prójimo. En respuesta a la pregunta bíblica, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? La respuesta debería ser un sí rotundo. El mundo es una comunidad de la que todos formamos parte. Aunque nuestro hermano se halle en las antípodas, en el Polo Norte, por ejemplo, nosotros somos responsables de todo cuanto podamos hacer para relacionarnos con él. Desde el punto de vista práctico, ¿qué papel debemos representar a la hora de significar el plan divino? Cada uno de nosotros cuenta con misiones y oportunidades particulares para ayudar a los demás. De hecho, si hay una misión, hay un plan, hay un proyecto de servicio, hay un área de especialidad en la cual somos llamados a apoyar al conjunto, a la comunidad. Al margen de nuestras situaciones o circunstancias personales o aún familiares, al margen de cómo estemos, cómo sintamos, etcétera, siempre podemos ser serviciales con nuestros semejantes. Así estemos en algún lugar con una sola persona o solos, siempre hay la posibilidad y están las condiciones para ser serviciales y tener un buen trato a nivel mental, a nivel emocional, inclusive a nivel físico con los demás. El estar al servicio de los demás no significa algo muy importante, tener que llevar a cabo obras extraordinarias o participar en la vida de cientos de personas, que esa es una de las ideas que tenemos muchos de nosotros al principio. Siguiendo el modelo de Jesús, debemos tratar a los demás. Se nos pide solamente tratarlos con paciencia, con ternura, con compasión y amor, nada más. Por ínfima que pueda resultar nuestra acción, o sea, por muy pequeña que pensemos que es nuestra acción o de corto alcance, en tanto que somos canales del amor de Dios, cuanto hagamos por nuestros semejantes, será siempre la manifestación de la voluntad del Creador en el mundo material. Muy importante, por muy pequeña que pueda resultar nuestra acción o nuestro alcance, en tanto que canales del amor de Dios, o sea, estamos actuando con esa cualidad fraterna, cuanto hagamos por nuestros semejantes, poquito, mucho, casi nada, será siempre la manifestación de la voluntad del Creador en el mundo material. ¿Qué quiere decir esto? Al menos como, bueno, me permito interpretarlo. Que lo que importa en primera instancia es la calidad del pensamiento, de la emoción o de la intención o de la acción que yo esté externando, que yo esté proyectando. Porque eso es lo más importante. Si es poquito, si es mediano, si es más grande, lo que importa es que sea auténticamente la manifestación de la voluntad del Creador. ¿Y cómo podríamos saber cuál es esa voluntad si es la voluntad del Creador? Por el bien que aporta al prójimo, por el bien que nos hace sentir a los que emitimos ese bien. Porque el bien siempre produce bien, aunque suene medio extraño. El bien produce bienestar, produce placer, produce alegría, produce felicidad. Entonces, por muy pequeño que sea una sonrisa, un saludo, una cortesía al otro, a la otra, un detalle,
que por muy pequeño que sea, se hace con verdadera intención de ser fraterno, de colaborar para que el otro pueda salir adelante, es una manifestación del Dios Todopoderoso, del Padre Creador. Y ahí estamos ensayando a practicar la paciencia, la ternura, el amor, la compasión, la fraternidad con el otro. Entonces, nadie en el mundo está exento de haber hecho un bien al otro, así sea a su propio perro, a su propia mascota. O sea, por muy malo que sea el individuo, la persona, tiene algo de amor para alguien, así sea para su perrito o su planta o lo que sea. Entonces, inclusive tiene algún amor de pareja, familiar, algún amor humano, así sea su hijo, su nieto o su hijo convicto o alguien asesino que tiene una madre. La madre tiene amor a él, al hijo rebelde, al hijo criminal, y el hijo criminal, por muy malo que esté, tiene amor por la madre. Entonces, ese pequeño detallito de ese que pareciera maluco y que está matando gente, es algo que lo identifica y manifiesta que es idéntica a la voluntad del Creador. Entonces somos algo maravilloso, extraordinario. O sea, es increíble esta enseñanza que nos trae. Dice, hay una frase que dice, salvo que hay un texto, salvo que cada entidad anímica, o sea, cada entidad mm, del alma, y esta persona en especial, se está refiriendo al paciente, por decirlo de alguna forma, conforme a través de la palabra y las obras, un mundo mejor, más lleno de esperanza, un poco más paciente, más fraternal, más digno y más compasivo, salvo que cada entidad anímica, conforme a través de la palabra y las obras, un mundo mejor, más lleno de esperanza, un poco más paciente, más fraternal, más digno y más compasiva, la vida es un fracaso. O sea, si esa persona procura esa fraternidad, ese bien, a través de la palabra, las obras, del pequeño detalle de una esperanza, eso hace que sea un triunfo. Si no existiese eso, por muy espiritual y por muy lo que sea, es un fracaso. Entonces, por eso también puedo decir que en el ser humano no hay fracasos del todo. El fracaso es, de alguna forma, o el error, cuando podemos vibrar en la frecuencia de Dios y no lo hacemos. Pero podemos decir que el mayor fracaso sería no hacer estos pequeños detalles que nos identifican con la divinidad. Aunque logre tener el mundo en sus manos, se refiere a ese ser que aparentemente no da nada, ese se cierra, no compasión, no paciencia, no amor, no perdón. Aunque logre tener el mundo en sus manos, cuán baja será su autoestima si olvida el propósito por el cual el alma comenzó esta particular travesía. O sea, aunque tenga dinero, aunque tenga poder, aunque sea presidente de Estados Unidos, aunque sea el presidente del mundo, no se dice si lo más importante es que deba tener esa conciencia de manifestar a Dios en cada acto, en cada pensamiento, en cada acción, a través del amor. O sea, la única forma, aunque no esté consciente de estar manifestando a Dios, aunque no diga, ay, es que tengo que manifestar a Dios hoy, el hecho de vibrar en la frecuencia del amor, de la fraternidad para con el otro, ya lo está manifestando. No se sobreestime, pero tampoco se infravalore, pues nadie le conoce mejor que usted mismo. El autoconocimiento no es egoísmo si encamina su vida al servicio de los demás. Entonces, adelante, Linda. Una pregunta, David. Sí, ¿Servir a alguien puede aumentar la autoestima? de hecho Bueno, la aumenta si tú te dedicas, por ejemplo, a ayudar a otros que necesitan un empujón, que necesitan confianza en sí mismos. El hecho de ayudar al otro en automático, porque funciona esto como un espejo.
Lo que das al universo, o sea, a los demás, el universo te lo retribuye. Y a nivel psicológico y a nivel espiritual se sabe que si no tenemos amistad, el ofrecernos como amigo de aquel que no tiene, que vive en soledad, traemos amistad, ganamos un amigo. Y es algo real y simbólico. Si nos falta fe, alentando la fe en los demás, nos trae la fe. Porque, por ejemplo, yo ahorita estoy explicando y la fe que a veces anda uno así como bailando o como en situaciones de inquietud, de, de de prueba. La fe se refuerza cada vez que estoy leyendo esto y lo estoy tratando de explicar, porque yo soy el primer beneficiado en recordarlo. Entonces sí, así es. Eh, por ejemplo, hay el caso de Edgar Cayce que hablaba de una jovencita que tenía creo que 25 años, 24, y tenía un alto complejo de inferioridad por vidas pasadas, porque fue indígena, porque fue humillada en el pasado, por muchas cosas. Y Edgar Cayce le recomendó que se dedicara a ayudar a las niñas como Boy Scouts o los niños, o en este caso niñas, no sé cómo se les llama, eh, más pequeñas, o sea, de menor edad, y que ella fuera instructora y colaboradora o guía de esas niñas de campamento. Y él estaba dándole un apoyo de que ayudando al otro a subir su autoestima, la persona que coordina se empodera y desarrolla mayor confianza en sí misma. Entonces sí, así es. ¿Quién es el más grande? El maestro lo dijo, aquel que es siervo de todos, aquel que sirve, colabora con el conjunto, con la mayoría, con lo que se pueda. El que contribuye para que toda alma sienta la alegría de vivir. ¿Cuánta gente está sin alegría de vivir, sin esperanza, con duda, con miedo? ¿Cuánta gente está con miedo? ¿Cuánta gente está con duda? ¿Cuánta gente está apegada y no sabe cómo salir de ese hueco donde se ha metido? ¿Cuánta gente es insegura de sí misma, del futuro, de Dios, de la vida? Entonces, la alegría de tener la oportunidad de estar al servicio de su semejante. ¿Quién es el más grande? El que logra desarrollar esa alegría al tener la oportunidad de servir a su semejante. Dice, al igual que un padre ama incondicionalmente a sus hijos, Dios nos brinda en todo momento su compasión y manifiesta en la tierra su ayuda y amor incondicional a través de nosotros. O sea, Dios manifiesta su compasión y se manifiesta en la tierra su ayuda y su amor incondicional a través de nosotros. Pero si nosotros cerramos, Dios no se puede manifestar, porque la ayuda normalmente o casi siempre es de un ser hacia el otro, de un humano encarnado o no encarnado al otro. Dios se manifiesta de esa forma. Cuando no somos capaces de perdonar a nuestro semejante, de mostrarnos compasivos con él o de ofrecerle ternura, paciencia, bondad, gentileza, incumplimos nuestra responsabilidad en la tierra, es decir, bloqueamos el ser un canal de bendiciones y de amor incondicional de Dios, que Dios quiere que seamos. Dios quiere que lo proyectemos, que lo presentemos a los demás de alguna forma, que proyectemos el bien que Él quiere dar a los demás a través nuestro. Entonces, obramos en contra de la comunidad espiritual a la que pertenecemos si incumplimos nuestras obligaciones como hijos de Dios. Casey sugiere que mientras estemos vivos, aún tenemos la oportunidad de estar siempre al servicio de los demás. Y aquí le vamos a parar. Dice, ver en nuestros hermanos la llama de la bondad depende enteramente de nosotros. Aquí no nos dice si el otro es bueno o es malo. No podamos ver la bondad. Ver en nuestros hermanos la llama de la bondad depende de nuestro enfoque, enteramente de nosotros. Si somos capaces de minimizar los errores de los demás y de magnificar sus virtudes, de comprender que incluso nuestro peor enemigo tiene amigos, nuestra interacción con los demás mejorará sobremanera.
Esto no significa que debamos aceptar ciegamente la forma de actuar o de pensar de otra persona, sino que debemos verlo con los ojos de nuestro Creador, con amor, con comprensión, con paciencia, así no estemos de acuerdo. Al hacerlo, descubrimos que todo ser humano es digno de nuestro amor, nuestra ternura, compasión, consejos y ayuda. Aquí terminamos, para no extendernos mucho. Entonces, si tiene alguien algún comentario, algo que comentar o externar, este texto hay que leerlo, gozarlo, sentirlo, vivirlo. Vale, vale, Pati. David, esto de verlo mejor en las personas, esta es la educación que le damos a los hijos, ¿sí? Digo, nunca lo tuve presente, pero con esto de los niños, es, en vez de estar diciendo, no, es que eres el tonto, eres el burro, eres bla, 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 sí, de alguna forma hay que hacerlos responsables, pero más bien centrarnos en vez de decir, ay, no, ve, no, es que pelos tan feos tienes, ¿no? Rebeldes. Oye, qué bonita mirada tienes. Oye, qué bonitas manos. Oye, qué bien pintas. Si le pones más ganas, vas a pintar cada vez mejor o vas a dibujar mejor. Este, Irlo haciendo, esto es como cuando les ponemos las dinámicas y dime cuáles son tus defectos. No, pues se lo sabe uno todos, pequeños y grandes. No, hombre, tenemos una listota, la que mamá nos dijo, la que papá nos dijo, la que el maestro nos dijo, lo que los amigos nos dijeron. La de los defectos, todos lo sabemos la lista. Y es sorprendente que cuando hacemos una lista de nuestras cualidades, de veras es raro que lleguemos a 5. Y eso a veces se repiten unas con otras, ¿sí? Entonces, más bien hay que ir viendo en el otro y hasta nosotros empezamos con nosotros también en las cualidades y no en los defectos. Y entonces vamos equilibrando la balanza porque siempre está así. Entonces ya voy viendo. Pero soy muy ágil con mis manos. Pero nadie nos lo dice, ¿no? Ay, no, con tus manos, ¿qué vas a hacer? Con esa memoria de teflón que tienes, no, pero sí hacer cosas con las manos. No, hombre, de eso no vas a vivir. Cosas así. Entonces, es donde vamos viendo las virtudes del otro para que se vaya equilibrando la balanza. Y esto a todos nos gusta, ¿eh? A todos. Ay, oye, no sabes cocinar, pero qué buenos huevos estrellados te salen, la sopa de arroz no se te pega, no sabes a lo mejor hacer el pato al orange, ¿no? Pero los frijolitos qué sabrosos. Y esto nos va poniendo las ganas. Por ejemplo, las mamás que cocinamos, tampoco que nos mientan, ¿eh? Pero, ay, que un hijo nos diga, ay, qué rico, mamá, comí. De veras, al día siguiente, a la siguiente comida, le ponemos ganas, ¿sí? Y esto aplica en todo, en los hombres también, o sea, en todo lo vemos y vamos equilibrando la balanza. Entonces, ver lo mejor en el otro, pero lo que también es cierto es que ya también lo hemos visto en muchas clases, muchas charlas, es que si yo no veo lo mejor en el otro, es porque tampoco me las veo yo. Si yo no acepto en el otro, tampoco me las veo yo, ¿sí? Hay una cosa que dicen, ay, no, es que ese me cae mal porque es bien enojón, es bien rezongón. ¿Qué creen? Que son piedritas o piedras o piedritas que le ponemos al otro. Entonces, ¿cuándo van a salir también nuestro prójimo de eso? Yo por eso digo, sin más de alabar, como le decían a Tambor, ¿no? Su mamá de Bambi, si no has de alabar, cuando menos no has de juzgar. Y entonces si no has de decir, bueno, entonces no digas malo porque también se va. Me hizo recordar aquella historia de los regalos de amor, cuando hacemos regalos de amor y un pensamiento y se dice que se van en forma de corazones, de castillitos de cristal y le andan rondando a aquella persona para cuando esté dispuesta energéticamente, ¡pum!, entran como regalos. Pero también
cuando mandamos, decimos y maldecimos y me cae mal, también mandamos, imagínate qué figuras mandaremos, ¿no? Pero cuando están dispuestos, también entran. Entonces, por eso es que hay que verlo, porque sí es difícil, o sea, si lo vemos así, a lo mejor lo estoy diciendo así como muy románticamente, pero a mí se me hizo más fácil pensar así, porque ¿cómo voy a pensar bien del otro? Pero si es bien maluco, como dices tú, o es sangrón, o es sangrona, o es malo, o es esto, ¿no? Pero sí tiene estas cualidades, pero tiene estas otras, y hasta a nosotros nos va cambiando el concepto, y a la otra persona también. Oye, esto de que yo influyo en que yo influyo en mi ambiente y luego que también influyo en mi colonia, pero que también mi energía influye a mi ciudad y luego que a mi país y que al mundo y al universo. Y a mí eso se me hacía una cosa tan chistosa. ¿Cómo voy a influir en el país o en el universo? Mucho menos. Pero recordemos que todos somos vibración. Y si esto vibra, y va expandiéndose, pero también auto está aquí y vamos haciendo el clásico ondeaje de ondas de un lago. Si nos ponemos tres, cuatro personas y aventamos el famoso, vamos haciendo ondas y nos unimos y así es. Yo influyo, tú influye y luego todos nos influimos. No sé, quería compartir. Gracias. Gracias, gracias, Pati, muy gentil. Linda creo que levantó la mano. Es que también iba a comentar que, perdón, ahí ya hablo mucho, pero quería comentar que también a veces sí es bueno, pues sí, reconocer a los demás, ¿no? Pero eh, pues sabemos que pues hay conciencias diferentes y a veces yo recuerdo mucho que tú decías en una sesión pasada que hay que también tener un equilibrio, o sea, tampoco se me quedó mucho esa frase, o sea, hay que ser mansos y no mensos, ¿no? O sea, si vemos que la otra persona pues, está en este sentido, en otro nivel de conciencia y hemos dado todo por apoyarla, pues tampoco vamos a tirarnos, ¿no? O a dejarnos pisotear, ¿no? Eh, Eso es a lo que también me llega un poco a la fraternidad, ¿no? Sí, sí reconocemos lo positivo del otro, pero también no vamos a dejarnos pues pisotear y dejarnos humillar, ¿no? Es como el equilibrio que mencionaba. Bueno, eso es lo que quería como comentar, nada más. Muy bien, bien, gracias. ¿Alguien más quiere compartir o comentar? Bueno, me permito mandarles algún material complementario, esto de la unidad y dualidad, para que lo puedan tener tómenlo como referencia. Si les sirve, pues lo escuchan, saquen, extraigan lo mejor y si no, pues no pasa nada. Estaremos intentando armar un grupo de meditación, aunque sea cada 15 días, una sesión. Ya algunos compañeros están trabajando en ello para que me ayuden a hacer ese trabajo. Les mandé por ahí un material también de Edgar Casey en la última parte. Viene como las guías de lo que podríamos hacer esa comunidad fraterna. Por ejemplo, Trinidad en Puebla, no sé, Patti y Noemí en Querétaro, por ejemplo, Enrique Henry en Guadalajara, en Jalisco, por allá, Linda en México, yo en Veracruz, José allá también en México, qué sé yo. Se puede hacer algo, aunque estemos integrados o no, hay una metodología ya muy clara. Entonces lo voy a compartir con ustedes en su momento, pero por lo pronto ya la sesión de hoy está terminando. Gracias. Vamos a hacer un cierre con una oración. Vamos a entrar en esta sintonía y en este proceso de despedida el día de hoy. Vamos a inhalar y exhalar. Como lo comentaba la compañera Patti, la clave inicia con la respiración. Algunos seres han encarnado
con dificultades para respirar, se respira a medias o se respira mal. Y eso es como tengo miedo en el mundo, no es bueno respirar el ambiente de la tierra y eso nos provoca que en toda la vida no seamos plenos. Entonces, un primer ejercicio es precisamente la respiración, aprender a respirar inhalando y exhalando lenta, profundamente y concientizando la energía que entra y la energía que sale de nosotros. Eso lo vamos a ver en las pláticas de meditación. Por lo pronto, hacemos este ejercicio breve. Nos que aquietamos, agradecemos infinitamente al Padre Universal, a la causa primera, fuente de vida y de todo bien, por esta instrucción. Agradecemos la presencia de nuestro Maestro Jesús, nuestro hermano mayor. También agradecemos a nuestros mentores, ángeles, guardianes y guías espirituales. Agradecemos particularmente a los hermanos mayores del espacio en misión de servicio, la Confederación de Luz, al servicio de la Tierra y de los mundos en evolución, que cada vez se van a hacer y se están haciendo más presentes. Y agradecemos a la espiritualidad mayor que nos ha permitido reunirnos el día de hoy, que seamos canales de la voluntad divina en todo momento y que podamos ver lo que no hemos visto, comprender lo que no comprendemos, superar las pruebas y aprender nuestras lecciones. Que con todo y sobre todas las cosas aprendamos a ser canales de amor fraterno en cada momento, donde quiera que estemos y con quien estemos. Que así sea. Gracias. Bueno, Que ahora así sí, sea, gracias. bendiciones, gracias a todas, a todos. Que Gracias, Dios nos envuelva el día de hoy, que nos podamos dormir Gracias. con amor y con paz. Gracias, bendiciones. Muchas gracias. Buen fin de Gracias, un semana. fuerte abrazo. Chao. Vénganse a comer chiles en nogada, que es Ay, la qué última. rico. Ay, sí. Vamos a Por Puebla. favor. Vámonos Sí, a no, no. Puebla. Vámonos. Ya. Mañana están invitados. Mañana pienso ir hasta las faldas del volcán, que se llama el pueblito San Nicolás de los Ranchos, donde es toda la fruta y toda la variedad. Ahí la cultivan, o sea que es Qué una rico, delicia. qué Están rico. invitados. Vénganse. Ya lo haremos. Gracias, bendiciones. Bendecida. Que estén Bendiciones. bien, Fuerte abrazo. gracias. Hasta luego. Buenas noches, Buenas bye. noches. Buenas noches.